Estoy en contacto con el secretario de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche, el señor Luis Barrales. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Sergio, y a toda la audiencia. Entramos en una etapa, creo que donde empieza a normalizarse y en particular ustedes llevan ya o van a cumplir 2 años de gestión. Hemos conversado un par de veces. ¿Cómo están viviendo este momento principalmente? A ver, dos cosas. La verdad que sí, es cierto lo que decís en lo personal y todo el grupo de gente que colabora con nosotros y toda la gente de SET está muy contenta porque esto de a poco se va diluyendo en el tiempo. La verdad que vamos entrando en una normalidad con algunas particularidades, claro está, pero sí, 2 años, vos hablabas de 2 años de gestión y sí, 2 años de gestión y creo que 2 años terribles de gestión por la cuestión del COVID, ¿no? Que no permitió realizar ni desplegar un montón de acciones que como grupo de trabajo teníamos o como propuesta teníamos en su momento. Al arribar a la cooperativa, arribamos y a los 90 días pasó lo de la pandemia y quedamos todos encerrados. Sí. Así que bueno, pero sí, como decís, creo que de a poco estamos llegando a una normalidad. Hoy ya casi estaríamos en un 80%, digamos, ¿no? Cuando tomaron la conducción, ustedes asumieron desde la oposición, es decir, que no es una continuidad. Les tocó hacerlo con una importante deuda, recuerdo que comentaban eso. ¿Cómo está en principio la cuestión financiera, tomando el pasado anterior y el presente que les tocó con la reducción de cobros y todo lo que implicó esta pandemia? Porque no es solo el tema laboral, digamos, los trabajadores que tuvieron que dejar de trabajar, sino los costos que tuvieron que pagar justamente por la pandemia. A ver, es difícil hacer una evaluación lineal, digamos, ¿no? El contexto del 2019, cuando nosotros arribamos, es bastante distinto a la evaluación que podríamos hacer porque los parámetros cambiaron totalmente. Bueno, ayer salieron los datos del INDEC, inclusive hasta en la valorización del dólar, que aunque no es nuestra moneda, pero todos los insumos están en dólares. En ese momento el dólar estaba a 48 o 50 y hoy está arriba de los 100, el oficial. Sí. Entonces es bastante difícil hacer una comparación lineal, digamos, ¿no? Más allá de eso, como vos decías, la cooperativa ha mantenido los sueldos al día, los trabajadores han sido cuidados todo lo que se pudo y todo lo que se podía hacer, digamos. Recién hoy están volviendo a la presencialidad la mayor parte, así que es difícil. A ver, si nosotros nos paramos pensando en que hubo una pandemia y que la pudimos superar, y manteniendo en pie la cooperativa y las deudas y los salarios de los trabajadores, más la infraestructura y poder prestar el servicio, con algunas dificultades menores a años como el 2016, por ejemplo, y teniendo en cuenta que a partir del 2019 nosotros todos los meses dejamos de percibir este injusto cobro que era el fideicomiso de beneficio cero, que le generaban un ingreso de 33 millones a esa conducción todos los meses. 33 millones, insisto, del año 2019. Que hoy eso serían fácil, tranquilamente 60 millones de pesos. Esa plata nosotros la dejamos percibir y en definitiva es dinero que el vecino dejó de abonar, digamos, ¿no? Si nosotros hacemos toda esa ecuación, la verdad que la suma sería, entre restas y sumas, la verdad que yo creo que el balance sería positivo. Ahora, si nos paramos en una realidad económica, sabemos que la situación es compleja en lo económico dentro de la estructura de la cooperativa, ¿no? Primero recordemos que este fideicomiso que hace referencia, para la gente por ahí que no entiende tanto estos términos, de la parte B de la factura que tenía la SEB en ese momento, ¿es eso? Para aclarar, ¿o es otra cosa? Es exacto el fideicomiso y el beneficio cero. Eso se dejó cobrar en el 2019, cuando nosotros arribamos, en diciembre. Sí. O sea, nosotros a partir de diciembre que asumimos esta conducción, esos 33 millones que ingresaban en ese momento dejaron de ingresar todos los meses. A esto habría que sumarle la imposibilidad de los vecinos de pagar la factura. En el peor momento de la cooperativa, solo el 60% pagaba su factura de luz. Sí. Y recordemos que la cooperativa compra el servicio, no es que nosotros generamos la energía. Nosotros la compramos, tenemos un valor regulado por el Estado, donde podemos cobrar un adicional. ¿Y cómo han con hecho? ese adicional ¿Cómo han hecho, nos mantenemos. ¿Y cómo han hecho para sobrevivir? Y para llevarlo a término, para que el vecino y a los vecinos de Villa Misionera, a los vecinos de Inahuapi, que sé que están en las distintas radios, a las cuales saludo también. Esto es como en tu casa vos no tenías deuda, pero tenías el lavarropa, el microondas, tenías un vehículo nuevo. Bueno, la cooperativa comenzó a no poder reparar la heladera, el vehículo tuvimos que bajar de modelo, en vez de que el postre sea, no sé, un helado, ya el postre era una manzana, y entonces
básicamente, para que se entienda, digamos, Sí. ¿no? Tuvimos que empezar a achicar internamente todos los gastos que podíamos, digamos, sin que el salario del trabajador se vea afectado. ¿Esto qué significa? La infraestructura de servicio, ¿no? Nosotros no hemos podido renovar ningún vehículo, por ejemplo, materiales no hemos podido comprar. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que hoy están en dificultad, digamos, ¿no? Pero básicamente eso fue lo que hicimos. También estiramos los proveedores locales, que normalmente se les pagaba a los 15 días, los hemos estirado a 90 días. Y eso, digamos que a nosotros nos ubica en este octubre, ya estamos comenzando octubre de 2021. ¿Cómo se proyecta? Hace poquitos días, recuerdo, se firmó un convenio en el que recibieron, no sé si es subsidio o crédito, por parte de Nación para la cooperativa de... No es ni una cosa ni la otra. Básicamente, el Estado nos prohibió el corte de los servicios de energía eléctrica. Ese saldo, que hoy casi llega a los 700 millones, a 800 millones llegaba de deuda que tienen los vecinos, el Estado, como era el que lo pidió, premió a las empresas que estaban al día con la proveedora de energía, que es Camesa, y le devolvió un porcentaje de ese dinero. Ese porcentaje son 300 millones. Pero esos 300 millones no es que después ni un crédito ni un subsidio. Esa es plata que la cooperativa recibió por el cumplimiento de todas las obligaciones sin que el Estado nos diera ningún tipo de subsidio. Recordemos que la cooperativa no pudo recibir ningún beneficio de lo que otorgó el Estado mientras fue la pandemia, ni uno, ninguno. Entonces, y esos 300 millones, que claro, cuando se iba a otorgar era un aliciente bastante importante, pero con la devaluación y con los intereses que van corriendo, esa plata se termina transformando en muy poco dinero, digamos, ¿no? Digo, poco dinero en la estructura de lo que es la cooperativa. Sí, sí. Seguramente, no seguramente, es muchísimo dinero, sí, pero para la estructura de la cooperativa no alcanza. De hecho, el Estado nos pedía que hagamos obra con ese dinero. Y nosotros le explicábamos que no podemos hacer obra, nosotros tenemos que pagar lo que estamos debiendo. No podemos hacer una obra nueva si no hemos podido pagar lo que todavía no hemos concluido, obras que han quedado inconclusas. Así que bueno, pero no es, a CALS de Neuquén le dieron cerca de 1.000 millones. Claro, ahora lo que no entiendo, Luis, es cómo el Estado quiere tener incidencia en lo que hace la cooperativa, que la cooperativa es nuestra en definitiva, con, digamos, el Estado provincial, bueno, te referís. Claro, ellos dicen, ustedes paguen, arreglen, ustedes no pueden cortarle, ustedes esto, lo otro, pero además la plata tienen que hacer esto, no. Y por eso nosotros nos negamos en su momento, y de hecho por eso nosotros tenemos la tarifa congelada en Bariloche, nosotros no hemos hecho aumento, y no vamos a hacer aumento hasta marzo del 2022. Ah, bueno, eso es un muy buen anuncio. Entonces, ¿siguen con las tarifas congeladas? Eso lo puede verificar cualquier vecino, pero claro, el vecino va a decir, pero yo veo que todos los meses aumenta la boleta de la luz. Sí, claro, pero porque a nosotros, el que nos vende la energía, es el que aumenta. La cooperativa no aumenta un centavo. Es decir, lo que está aumentando es la electricidad y no el servicio que ustedes están dando. Claro, y nosotros, y el servicio, y todos sabemos que las paritarias, el aumento de insumos y todo lo demás va aumentando todos los meses, así que el esfuerzo ha sido grandísimo por parte de la estructura de la cooperativa, ¿no? Sí. En beneficio de los vecinos, porque nosotros entendemos que el vecino no puede pagar, no es que no quiera, no puede pagar. Hay muchísimos vecinos que hoy están sin trabajo, ¿y cómo hacemos? Pero también a la vez tenemos que hacer como un equilibrio en esto de que debemos prestar el mejor servicio posible y también tenemos que cumplir nuestras obligaciones, ¿no? Correcto. Es bastante complejo, por eso te hablaba que en estos 2 años de gestiones, y la verdad va a ser las peores de todas, creo. Entiendo que una pandemia de esta característica no ha habido nunca. Luis, siguiendo con lo institucional, sí, digamos, lo que importa que es en este momento la cooperativa, ¿cómo sí está funcionando a nivel cooperativa? Digamos, ¿se están reuniendo? Hablo de los asociados, las asambleas, todas estas cuestiones, que presentación de balances, que no sé en qué situación están. Sí. Básicamente hoy los balances están al cierre, o sea, en un par de días ya van a estar cerrados, en ABC también, que es parte es controlada por la cooperativa, y la primicia que te puedo dar, que, sí, que de hecho hace muchos días que me venías contactando, sí, y vos sabés que yo, si hay algo que tengo es que atiendo a la prensa siempre que puedo y no tengo ningún problema en hablar de todos los temas, es que se lanzaron nuevamente las elecciones que quedaron postergadas del año pasado.
Es decir, Las elecciones se pueden realizar justamente porque están los balances hechos y después después se debe llamar a una asamblea para que los dueños, en definitiva de la cooperativa, que son los socios, lo avalen o no, digamos, ¿no? Es decir, Luis, que entonces se confirma que va a haber elecciones en breve, ya tienen fechas, esto... Sí, la fecha va a ser el 6 de noviembre, el sábado 6 de noviembre van a ser las elecciones, a partir del día lunes ya se pueden empezar a firmar los que eran precandidatos. Recordemos que este proceso eleccionario viene de data del año pasado, Sí. Que después fue, porque habíamos entrado como una normalidad y después nos cerraron todos y tuvimos que suspender. Lo que se hizo fue suspender en ese momento las elecciones. Y entonces ahora el proceso se vuelve a retomar, digamos, donde había quedado. No es que inicie un proceso nuevo. El proceso fue suspendido en ese momento y ahora se retomó de nuevo. Entonces estamos confirmando, para el 6 de noviembre las elecciones de la Cooperativa de Electricidad. Ustedes en el seno de la lista blanca que en su momento asumió, el año pasado se hablaba de una posible partición de la lista o ir con distintos colores. ¿Cómo, digamos, esto lo tienen resuelto? ¿Ya cómo van a ir? ¿Si van con una lista única? Sí, básicamente nosotros nos hemos acompañado con los compañeros de la lista blanca, los que integramos en algún momento la lista blanca, pero un sector al que responde o al cual yo pertenezco, al revés, yo respondo a ese sector, hemos decidido no ir juntos, no vamos, de hecho trabajamos unificados, trabajamos dentro de la estructura cooperativa Sí. En conjunto, pero nosotros vamos a ir como lista celeste y blanca. Entiendo que el otro sector, que responde a Carlos Aristegui, de la lista blanca, iría como lista, entiendo que blanca-verde, o algo similar. Bien, bien. Todavía ese color no está definido. Bien, bien, Pero bien. nosotros sí iríamos como blanca y celeste. Es decir, que la lista blanca va en esta oportunidad va a ir por dos opciones. Una de la lista que va a estar conformada por vos y que va a estar ahí los integrantes de la mesa gremial, quienes están... Sí, nosotros, como ustedes saben, trabajamos activamente en lo que es la parte gremial. Lo que es la mesa intersindical me acompaña. También tenemos algunos partidos vecinalistas, algunas organizaciones sociales. También debo decirlo, hay gente del sector del radicalismo que también nos va a acompañar. Hay gente del sector del peronismo que también nos va a acompañar. Entendemos que la cooperativa no tiene que ver con una cuestión partidaria, tiene que ver con el problema que tiene el vecino, no importa el color que tenga. Correcto. Encontrando esas coincidencias que nosotros estamos trabajando con esas personas y esos sectores que coinciden en nuestro pensamiento. Bien, Luis, la verdad que una noticia importante la que acabas de dar. Vamos a seguir desarrollando en estos días. Igual insisto con este criterio, Sergio. Nosotros seguimos trabajando como el primer día, como lista blanca unificada, con el mismo criterio y con las mismas ideas que teníamos en un principio. Entendemos que en esta segunda etapa, por ahí en algunas cuestiones no coincidíamos, y entonces decidimos ir cada uno por su lado, pero sin lugar a dudas nosotros al otro día de las elecciones vamos a volver a trabajar como lo hicimos durante 3 años, 4 años. Te agradezco, un tema para seguir desarrollando y que seguramente en breve te vamos a estar convocando para como digo, para seguir desarrollando porque es interesante y va a aparecer nueva información para generar nuevas preguntas. Te agradezco este tiempo que me has dado. Sé que estás trabajando, que estás en tu trabajo y que el tiempo que nos dedicas es el tiempo que por ahí tenés que restarle a tu vida para hacerlo. No, ustedes saben, bueno, estoy en la cooperativa, estoy en ABC, así que no, al revés. Yo creo que yo me debo a ustedes porque yo trabajo a mí me dan una retribución a fin de mes, entonces yo tengo que cumplir mi obligación, así que por el contrario, yo estoy a disposición siempre. Por eso digo que a los medios inclusive cuando yo puedo yo lo hago, porque aparte me gusta, yo no tengo ningún inconveniente, porque estamos para eso, debemos dar respuesta a todas las preguntas que nos hacen, ¿no? Las buenas y las malas. Queda por ahí para cuando se resuelva el tema de la denuncia que te habían hecho y esas cosas, que justo es la oportunidad, creo, para desarrollarlo, pero creo que amerita otra nota que podamos desarrollar para no ir tocar en... Yo te lo agradezco, Sergio, pero en realidad esas son... esa es la basura de la política, ¿no? Y la verdad que no quiero ni 2 minutos perder el tiempo en la basura política, en la política vieja,
En esa forma se lo acusa al otro, se le insulta al otro, te dicen cosas y cuando tenés que demostrar algo que hiciste no han hecho nada, simplemente embarrar la cancha. En cambio, cuando llegue el momento de las elecciones, no solo eso se va a demostrar, porque de hecho está demostrado, sino que además le vamos a enrostrar todo lo que hemos hecho como estructura desde la lista blanca. Por eso hacía el reconocimiento también a los demás compañeros. Así que la verdad, con ese tipo de cosas no quiero perder ni un solo segundo. Si querés te puedo contar en otras entrevistas la cantidad de usuarios nuevos, los barrios donde estamos desarrollando. Virgen Misionera sabe que estamos entrando por atrás del barrio Rancho Grande con tendido de fibra óptica para darle a los vecinos que no lo podíamos dar en el medio del cerro. Estamos trabajando en las chacras, en Villa Mastarri, estamos en una zona del sector del kilómetro 23, para llegar a Villa Yanquihue. Esas son las cosas que nosotros tenemos para decir.